La sala del trono de la reina Salara, grandiosa e imponente, estaba llena de una tensión siniestra. Los imponentes pilares de mármol veteado de plata proyectaban largas sombras y el techo adornado con constelaciones doradas de victorias pasadas brillaba bajo la luz tenue, pero a pesar de toda su magnitud, la sala del trono parecía una prisión hoy. La reina Solara estaba sentada en su trono de obsidiana oscura. Su postura, que alguna vez fue segura, se reduce a una preocupación. Sus afilados rasgos muestran signos de agotación ante ella. El alto consejo de Zoran debatía furiosamente. Sus voces, que normalmente eran firmes y tranquilas, ahora estaban llenas de pánico. La causa de este alboroto no era una rebelión política o una amenaza externa, sino algo mucho más personal y para muchos mucho más aterrador. Su bestia, la última de su especie, estaba muriendo. La criatura en cuestión, conocida como Berak, había sido el guardián del trono de Zoran durante más de 2 siglos, elevándose sobre todo lo que estaba vivo. Berak era tanto un símbolo de poder como de terror. Sus escamas más duro que cualquier material conocido, sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje, pero Berak había sido envenenado. El Zorin no tenía idea de cómo había sucedido o quién era el responsable, pero la criatura había dejado de moverse. Su respiración, una vez ardiente, se redujo a jadeos superficiales y trabajosos. Su majestad, debemos aceptar que Berak no tiene salvación, dijo el consejero principal Thrash. Su voz estaba llena de renuencia. Hemos intentado todo lo que está en nuestro poder. Y aún así la condición de la bestia continúa empeorando. Sería prudente prepararnos para su muerte, no podemos permitirnos verter más recursos en una causa perdida. La reina Solara entrecerró los ojos ante Thrash, sus puños apretando los apoyabrazos de su trono. Berak no es solo una bestia, consejero principal, él es el protector de este trono de nuestro pueblo. Su muerte señalaría nuestra vulnerabilidad a las otras especies en la galaxia, ellas sentirían nuestra debilidad y vendrían por nosotros con todo. El debido respeto. Su majestad Berak ha sido un guardián leal, pero ninguna criatura vive para siempre. Si la galaxia nos ve sin él, nos adaptaremos. Debemos centrarnos en encontrar otro método de protección, respondió Thrash, aunque su mirada vaciló bajo la helada de la reina. Otro método, repitió Solara amargamente. ¿Propones que simplemente reemplacemos al Irreemplazable? Ver fue criado de las antiguas bestias de guerra de nuestros ancestros. Su linaje es único y ninguna otra bestia en la galaxia puede igualar su poder. No podemos permitirnos perderlo. Mientras los miembros del consejo reanudaban su debate feudal, un susurro llegó a los oídos de Solara de su asistente personal Liara. Puede haber otra opción, su majestad. Solara giró ligeramente la cabeza. Hable. Liara dudó y luego habló en voz baja. Hay rumores en los confines exteriores de la galaxia de una especie capaz de curar incluso las heridas más graves. Los humanos, como se llaman a sí mismos, no son conocidos por su fuerza, sino por su adaptabilidad. Hay historias de ellos curando a criaturas mucho más grandes que ellos mismos, usando tecnología e intuición en formas que desafían nuestra comprensión. La reina frunció el ceño. Humanos, esas criaturas de los mundos marginales, son apenas un punto en el escenario galáctico, tal vez, dijo Liara en voz baja, pero la desesperación a menudo ha llevado a alianzas extrañas. La mirada de Solara se aguantó mientras reflexionaba sobre la idea. Un humano para curar a Bert. Se puso de pie abruptamente, su voz cortando los argumentos del consejo. Ya es suficiente, he tomado mi decisión. La sala cayó en un silencio aturdido. La voz de Solara era tan fría como el vacío del espacio. Si no podemos encontrar una solución dentro de los Zorin, entonces debemos mirar más allá. Convocaré a este humano, y veré si estos rumores tienen algo de verdad. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno se atrevió a oponerse a ella. Después de todo, ¿quién cuestionaría a la reina cuando tenía el peso de su trono y una bestia moribunda para proteger dentro de nosotros? Un mensaje fue enviado a través de las estrellas. Su destino, el humano, lejanas colonias. La petición era simple. La reina de Zorin necesitaba un sanador capaz de hazañas más allá de lo que su especie podía imaginar. En la colonia humana de Espra 9, en lo profundo de los confines de la galaxia, el Dr. Elias Cross estaba terminando un día de trabajo rutinario en su modesta clínica. Un especialista en xenobiología, Elias se había hecho un nombre por sí mismo al tratar criaturas de las que la mayoría huiría en terror. Su trabajo variaba desde enfermedades comunes entre la fauna local hasta heridas más peligrosas sufridas por especies alienígenas que venían en busca de ayuda. Elias se secó la frente sentándose en su silla y mirando por la ventana a la. El sol gemelo se estaba poniendo en el cielo. Su pequeña clínica estaba tranquila, un lugar donde encontró paz en medio del caos de la biología alienígena. No estaba preparado para lo que vendría. Luego, la puerta de su clínica se abrió de golpe, y una figura entró envuelta en sombras. Elías reconoció el atuendo. Inmediatamente, la armadura ceremonial de Zorin. Zorin nunca había visitado su clínica. Se puso de pie, su curiosidad aumentó, pero su expresión era cautelosa. El doctor Elías cruzó la figura y habló con voz profunda y grave. Ese soy yo. Elías respondió frunciendo el ceño. ¿Qué puedo hacer por ti? El soldado Zorin dio un paso adelante sosteniendo un mensaje holográfico sellado.
Por orden de la reina Solara del Imperio Zoran, se le ordena que me acompañe al mundo capital de Zoran Prime. Hay una criatura que requiere sus talentos únicos. Elías miró fijamente el mensaje holográfico y parpadeó. Sorpresa, la reina Zoran. Soy un xenobiólogo de poca monta. ¿Por qué me necesitaría? La cara del soldado permaneció impasible porque solo un tonto se atrevería a intentar lo que ella te pide. Elías dudó sintiendo el peso de la decisión ante él, pero algo se agitó dentro de él, un deseo de probar sus habilidades en el desafío más formidable. Al que jamás había enfrentado. Muy bien, dijo con voz firme, iré el viaje a Zoran Prime. Fue veloz la nave Zoran cortando el espacio con precisión. Elías se sentó en el asiento del pasajero mirando sus estrellas borrosas por su mente acelerada. Había escuchado historias de las bestias de guerra Zoran, pero nunca en sus sueños más salvajes imaginó que se le encomendaría salvar a una mientras se aproximaban a Zoran Prime, un planeta masivo cubierto de relucientes agujas y estructuras colosales. La nave comenzó su descenso. Elías sintió una creciente sensación de inquietud pero emoción también. No tenía idea de lo que le esperaba, pero sabía una cosa con certidumbre: si tenía éxito cambiaría toda la sala del trono de la reina Zoran. Lo esperaba y con ella la bestia moribunda. Se esperaba que salvara. El capítulo 2, la bestia de Zorin. Elías salió del transportador, sus botas crujieron sobre la piedra lisa del patio del palacio. La atmósfera de Zoran Prime estaba cargada de tensión, aún más en presencia de las torres imponentes y estatuas que representaban siglos de conquista y dominio indiscutido. El aire estaba denso con una sensación casi palpable de preocupación. Elías miró hacia arriba, admirando la grandeza del palacio Zoran, sintiéndose empequeñecido por la arquitectura, y luego sus pensamientos se dirigieron a la tarea que tenía por delante. Manténgase cerca, humano, ladró el soldado Zoran, que lo había escoltado a la reina. No le gusta esperar. Elías siguió, su corazón palpitante. Había leído sobre las bestias de la guerra Zoran en viejos textos de biología alienígena. Esas criaturas eran leyendas criadas a partir de un linaje antiguo que había sobrevivido a extinciones masivas, plagas y guerras galácticas, pero sabía que las leyendas a menudo venían con cuentos exagerados, y la realidad de lo que podría enfrentar era probablemente aún peor. Cuando entraron al palacio, los pasillos oscuros y las tallas ornamentadas en las paredes contaban historias de triunfos pasados, pero ahora el estado de ánimo era sombrío. Estaba claro que la muerte inminente de Berac había arrojado una larga sombra sobre el imperio Zoran. Elías fue guiado a través de las enormes puertas arqueadas de la sala del trono donde la reina Solara esperaba. Sus penetrantes ojos azules, enfocados solamente en él, cuando entró era alta con una presencia imponente. Su armadura real brillaba bajo la luz de la estrella distante que iluminaba la habitación. Dr. Cross habló con una voz a la vez regia y llena de tensión. Estás aquí porque mi bestia está muriendo y ningún sanador Zoran ha podido salvarlo. Si fallas, las consecuencias para ambos serán severas. Elías tragó saliva. Haré lo mejor que pueda, su majestad. Ven, ordenado girar rápidamente su capa, girando detrás de ella mientras guiaba el camino a través de otro conjunto de puertas imponentes. Descendieron profundamente en el corazón del palacio, donde el aire se volvió más fresco y las luces se atenuaron. Los sonidos del bullicioso palacio de arriba se fueron, dejando solo el eco de sus pasos mientras se desvanecían. Acercaban a una cámara cavernosa. El aliento de Elías quedó atrapado en su garganta, allí acostado sobre un lecho de roca y cristal. La criatura era mucho más grande que cualquier cosa que Elías hubiera visto jamás. Sus escamas, negras como obsidiana pulida, estaban agrietadas y opacas en algunos lugares, y sus grandes alas, enroscado alrededor de su enorme cuerpo como si se protegiera de más daño. Ver los ojos brillantes de Fierce ahora estaban apagados y hundidos, y su respiración era superficial y difícil. Por un momento, Elías sintió miedo que lo atravesaba. Esto no era solo un animal herido. Berac era algo más, una criatura de poder antiguo, un arma viviente del imperio Zoran, una bestia criada para la guerra y la destrucción. Y sin embargo, allí yacía indefenso. Elías dio un paso adelante con cautela, sintiendo el peso de la mirada de Solara sobre él. Se arrodilló junto a Berac, estudiando los síntomas de la bestia. Podía ver la decoloración alrededor de las venas bajo las escalas de la criatura, la forma en que su pecho se agitaba con cada respiración superficial, y los débiles rastros de una toxina extraña en el aire a su alrededor. Veneno. Elías murmuró para sí mismo, pero es algo diferente. La voz de Solara cortó el aire. ¿Qué ves, humano? ¿Puede salvarlo? Elías se quedó de pie con su mente acelerada mientras catalogaba mentalmente los síntomas. No sé todavía, su majestad. Esto no es un veneno natural, es algo diseñado específicamente para matar a Berac lentamente, pero necesito más tiempo para analizarlo. No tiene tiempo. Thrash, el asesor principal, irrumpió en la habitación. Su voz estaba llena de impaciencia. Le hemos dado a este humano una oportunidad, pero es obvio que está fuera de su alcance. Esta bestia es una reliquia del pasado. Su majestad, déjelo ir. La mirada de Solara podría haber derretido el acero. Ver no es solo una bestia, es un símbolo de nuestra fuerza. Si lo perdemos, perderemos nuestra ventaja en la galaxia. Elías respiró hondo y se interpuso entre ellos. Dame una oportunidad. He visto venenos como este antes en una escala mucho menor.
Si puedo aislar la toxina e identificar su fuente, podría crear un antídoto, pero necesitaré acceso total a sus archivos médicos y laboratorios. Los ojos de Solara estaban fijos en él en busca de cualquier signo de engaño o debilidad. Finalmente, ella ascendió, tendrás todo lo que necesitas, pero debes saber que, humano, si fallas, no dejarás este planeta con vida. Capítulo 3. El antídoto. Elías trabajó incansablemente en los laboratorios Zoran, rodeado de tecnología avanzada mucho más allá de lo que los humanos normalmente tenían acceso a pesar del equipo de vanguardia. El proceso era lento. El complejo de venenos. Los días se convertían en noches mientras Elías analizaba los datos, hacía simulaciones, probaba compuestos y observaba la condición decreciente de Verac. Cada día, Solara visitaba el laboratorio. Su presencia era un recordatorio constante de la inmensa presión que pesaba sobre los hombros de Elías. Podía ver la preocupación en sus ojos, aunque ella nunca hablaba de ello. Verac era más que un simple guardián para ella, era una conexión con el antiguo linaje de los Zorin, un recordatorio de su historia y dominio. Mientras Elías trabajó, él comenzó a notar algo peculiar sobre el veneno. No estaba simplemente matando a Verac, estaba atacando su propia biología, apuntando a los marcadores genéticos que hacían única a la criatura. Quienquiera que hubiera diseñado la toxina quería asegurarse de que ninguna otra bestia de la especie Verac volviera a surgir allí, dijo Elías hablando en su registro de audio una noche tarde. Está apuntando al ADN antiguo. Las bestias de guerra Zoran fueron diseñadas hace millas de años, y este veneno está diseñado para destruir esa línea genética. Pero ¿por qué a medida que pasaban los días Elías se acercaba a un avance? Aisló una enzima clave en la toxina que estaba descomponiendo las células. Ver si pudiera crear un compuesto para bloquear la enzima podría darle a Verac una oportunidad de recuperarse finalmente después de lo que parecía una eternidad. Elías tenía un frasco del antídoto, no estaba probado, y no había garantías de que funcionara, pero era la única esperanza que quedaba. Se acercó a Solara en la sala del trono, el frasco en la mano. Esto es todo. Creo que encontré una manera de neutralizar el veneno, pero Verac es débil. Tenemos que actuar ahora. Solara lo miró con una expresión ilegible, y luego buscando hazlo. Elías regresó a la cámara de ver. Su corazón latía con fuerza. La bestia yacía inmóvil, su respiración era tan débil que Elías temió que ya fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas Elías inyectó el antídoto en la vena más grande que pudo encontrar, observando cómo el líquido se filtraba lentamente en el torrente sanguíneo de la criatura. Por un momento no pasó nada. La habitación estaba mortalmente silenciosa. El único sonido eran respiraciones superficiales. Luego lentamente la bestia se agitó, sus ojos parpadearon, la opacidad cuando un brillo débil comenzó a regresar. Su pecho se desvaneció y bajó con más fuerza, y Elías pudo oír un gruñido bajo que se formaba en lo profundo de la garganta de V. Está funcionando. Elías susurró casi sin atreverse a creerlo. Solara dio un paso adelante, su rostro se iluminó con esperanza por primera vez desde que Elías había llegado. Lo hiciste, humano. Pero justo cuando el alivio invadió la habitación, un fuerte estruendo resonó por los pasillos del palacio. Las puertas de la cámara de Verac se abrieron de golpe y un grupo de soldados Zoran irrumpieron con sus armas en alto. Thrash se paró al frente. Sus ojos ardían de traición. Tú tonto, nos has condenado a todos. Capítulo 4. La batalla final. La tensión en la habitación permanecía. El aire todavía estaba denso con las consecuencias del despertar de Verac. Elías podía sentir el calor que irradiaba la gran bestia detrás de él, pero se mantenía firme. Sus manos se levantaron para mantener la situación en calma. Verac, a pesar de haber recuperado su fuerza, parecía entender que el conflicto no era con Elías ni con la reina Solara. La criatura respiraba pesadamente. Sus ojos no estaban enfocados en los soldados, sino en Thrash, quien todavía lo miraba con desconfianza. Elías dio un paso adelante con cautela. Verac es leal a la reina como siempre lo ha sido. No hay necesidad de más violencia. Esta bestia no es nuestro enemigo, es una víctima como el resto de nosotros. Sin embargo, Thrash no se conmovió. Sus ojos brillaban con un miedo profundo, pero también con determinación. No entiendes lo que has hecho. El poder humano de Ver nunca estuvo destinado a ser liberado sin los controles antiguos. Y ahora que se han ido, todos estamos en peligro. La reina Solara intervino. Entre ellos, su voz aguda. Tras, has perdido de vista lo que realmente importa. Permitiste que tu miedo controle tu juicio. Verac ha sido nuestro protector durante siglos y lo seguirá siendo ahora. Que está curado. Tus acciones han puesto en peligro al imperio más que cualquier otra amenaza que Verac plantee. ¿Crees que esto es sobre el miedo? La voz de Thrash se despojó de Venom. Esto es sobre la supervivencia. Esa bestia es un arma que ya no controlamos. Si no puedes ver eso, entonces eres un tonto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Thrash levantó su mano haciendo una señal a los soldados para que avanzaran. Avanzaron con armas precaución apuntadas directamente a Ver, listos para disparar al mínimo movimiento. La criatura, sintiendo la amenaza, dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que resonó por la cámara. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho. Si una batalla
Estallaba ahora, no había forma de que pudiera evitar que Beric se defendiera y en su estado actual la bestia podría arrancar. Todo el palacio se desesperó, lo inundó. Necesitaba detener esto antes de que se intensificara en un derramamiento de sangre. Esperan. Elías gritó alzando la voz por encima de los tensos murmullos de los soldados. Thrask, si tienes razón sobre el poder de Beric, entonces podemos encontrar una manera de controlarlo de nuevo, pero matarlo no resolverá nada, solo debilitará a los Thorin aún más. THRK volvió la cara, retorcido por la incredulidad. ¿Crees que podemos controlar esa cosa? ¿Crees que eres un humano? Sabe más que el Consejo Thorin sobre los peligros de esta criatura. No digo que yo sepa más. Elías respondió acercándose, pero sé que este Beric no nos está atacando. Se está conteniendo porque entiende la lealtad. Si lo destruimos, estamos tirando a la basura la fuerza que ha protegido a este imperio durante siglos. Por un momento hubo silencio. Los soldados dudaron. Sus armas todavía apuntaban a Beric, pero sus dedos ya no estaban sobre los gatillos. Thrash parecía vacilar, la incertidumbre titiló en sus ojos mientras miraba entre Beric y Solara. Sus ojos feroces y autoritarios, se puso al lado de Elías. Este humano dice la verdad, la lealtad de Taz-Berac nunca ha estado en duda, lo que está en duda es tu lealtad hacia mí, al trono, y al pueblo Zoran. Thrash se estremeció ante sus palabras, pero su desafío permaneció: mi lealtad siempre ha sido hacia la supervivencia de nuestro pueblo, su majestad. Entonces, aléjate, ordenó Solara con su voz afilada. Como una espada, tus acciones de hoy solo nos han acercado a la destrucción, pero Beric todavía está con nosotros. La pregunta es: ¿lo harás? Thrash la miró con la mandíbula apretada por un largo momento. Parecía que podría ignorar la orden de la reina, que su miedo al poder de Berac lo llevaría a actuar contra ella, pero luego lentamente bajó su mano haciendo señas a los soldados para que se retiraran la tensión. En la habitación se liberó como una presa que se rompe. Los soldados, uno por uno, bajaron sus armas y se alejaron de la imponente figura de Berac. Elías exhaló un suspiro de alivio, aunque el peso de la situación todavía se cernía sobre él. Thrash, con el rostro retorcido de frustración y derrota, miró a Elías: una última vez cometiste un error humano, y cuando el poder de Berac se volvió contra nosotros tendrás que vivir con las consecuencias sin esperar una respuesta. Thrash se dio la vuelta y salió furioso de la cámara. Sus soldados lo siguieron en silencio. Elías permaneció allí todavía tenso pero aliviado de que la amenaza inmediata había pasado. Se volvió hacia Berac, la enorme bestia cuyos ojos se habían atenuado por el brillo feroz que tenían hace unos momentos. La respiración de Berac se había estabilizado y aunque su postura seguía siendo de cansancio, no había señales de agresión. Lo hiciste bien, dijo Solara con su voz más suave ahora. Se acercó a Berac colocando una mano en una de sus enormes piernas escamosas. Has demostrado tu lealtad una vez más, viejo amigo. Beric dejó escapar un sonido grave que parecía casi contento. Elías sonoro ante la interacción, aunque sus pensamientos todavía zumbaban con preguntas.